Buenos días, hermanos. Hoy vengo a compartir con vosotros el Salmo 32, escrito por el rey David, que lleva por título La dicha del perdón. Y en este vídeo quiero analizar con vosotros los dos primeros versículos del Salmo. El versículo 1 expresa lo siguiente: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El apóstol Pablo en Romanos 4, versículos 6 al 8, ya hizo referencia a las palabras de este salmo al escribir acerca de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. La transgresión es traspasar indebidamente una línea roja para nosotros. Es la rebeldía contra la palabra de Dios y, en definitiva, contra su autoridad. Algún autor considera que este salmo es una secuela del Salmo 51, donde David confiesa su grave pecado cometido con Betsabé y la muerte de su esposo Urías Eteo, y pide perdón en arrepentimiento. Una vez que se considera perdonado, escribe este Salmo 32 en alabanza y agradecimiento de Jehová. Mientras el hombre exige justicia, Dios concede misericordia, algo que no merecemos. De ahí que en el Salmo 103, versículos 8 al 10, se nos revele que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pero también aquel salmo tuvo otra finalidad, y fue la de mostrar como testimonio personal del rey David a través de su pecado, algo que debiera servir de enseñanza para otros que a su vez pecan, es decir, para todos los creyentes. Por eso en los versículos 11 al 13 del Salmo 51 le pide a Jehová que no le aparte de él ni le quite su Santo Espíritu y que le haga sentir el gozo de su salvación, para que pueda enseñar a los transgresores sus caminos y se conviertan. Charles Spurgeon lo expresa de la siguiente manera, indicando que se trata de un salmo pedagógico, instructivo o didáctico. La experiencia de un creyente siempre aporta valiosas enseñanzas a otros, revela las huellas del rebaño y por tanto consuela y dirige a los débiles. Por lo tanto, en el Salmo 32, David cumple la promesa que había dirigido a Jehová en el Salmo 51, enseñando por medio del ejemplo de su arrepentimiento. Otros ejemplos nos lo ofrecen a través del arrepentimiento de Pedro, al que el Señor en Lucas 22:32 le dijo que, una vez vuelto tras el zarandeo que sufrió de Satanás, confirmara a sus hermanos. Y el apóstol Pablo, tras su conversión, no tuvo reparo en autocalificarse como el primero de los pecadores en 1 de Timoteo 1:15. En este sentido, William Binney nos dice que el Salmo es eminentemente didáctico, ya que su objetivo es instruir al alma convicta y arrepentida sobre cómo alcanzar la paz con Dios. A su vez, Agustín de Hipona añade que el Salmo 32 refleja la inteligencia de quien se reconoce como el pecador que es, a partir de lo cual, mediante el don de la fe y el amor que nos impulsa a obrar, entendemos que esto procede de la gracia de Dios, no de nosotros. Esta sabiduría es la que nos protegerá de aquella hipocresía típica de los fariseos, que en tiempos de Jesús eran como sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23:27. Para Lutero, la importancia de este salmo, lo mismo que el 51, el 130 y el 143, radica en que todos ellos enseñan que el perdón de nuestros pecados viene al hombre que cree sin la ley y sin las obras. En este sentido, el propio Lutero lo calificó de salmo paulino, y podemos ver un claro ejemplo de la gracia de Dios en los versículos 3 y 4 del Salmo 130, cuando el salmista escribe: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Trasladado al Nuevo Testamento,
es lo que Pablo también escribió en Romanos 11:32, al expresar que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Lo bueno que tiene el versículo 1 de este Salmo 32 es que refleja lo bienaventurados que somos por el hecho de reconocer nuestra incapacidad de cumplir con la ley de Dios, lo cual permite que la gracia se erija como única protagonista, lo que en definitiva glorifica a nuestro Padre. Por tal motivo, todos aquellos hipócritas que en tiempos de Jesús se consideraban justos al creer que cumplían con la ley de Dios por medio de las obras, en realidad jamás participaron de esta bienaventuranza al no alcanzarles su gracia. En este sentido, ser bienaventurados es saber con seguridad que hemos sido perdonados y que nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre de Cristo para no ser recordados jamás por Dios. Como está escrito en Jeremías 31:34, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O como se nos revela en Miqueas 7, versículos 18 y 19, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Añadiendo que sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El gozo verdadero nace de este conocimiento, pero para que haya perdón y bendición debe haber previa confesión y arrepentimiento, ya que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Es decir, tanto el que niega que ha pecado como el que lo reconoce para a continuación justificarse, quedan fuera de la bienaventuranza del perdón. Nadie puede justificarse a sí mismo, solo Dios justifica por medio de su Hijo a través de su gracia. Porque como se nos dice en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y solo la sangre de Cristo puede conducir al perdón de los pecados, dado que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, según Hebreos 9:22. Por eso tuvo que morir Jesús en aquella cruz, ya que la justicia de Dios reclamaba el pago de ese precio y fue nuestro sustituto quien lo pagó por todos nosotros. A continuación, en el versículo 2 del Salmo 32, leemos: Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este versículo es fruto del perdón anterior, porque este implica que su pecado no le sea imputado por Dios. En nuestro caso, fue Cristo quien asumió esa imputación en nuestro lugar para que en virtud del castigo por su llaga fuéramos nosotros curados. Isaías 53:5. Esto produce un espíritu donde no existe engaño, porque el verdadero creyente es una persona honesta, íntegra, aunque no perfecta, pero que no se engaña a sí mismo justificándose. El mundo siempre nos ofrece la justificación para echar la culpa a los demás y no reconocer que también somos pecadores. El problema es que mientras no reconozcamos lo que somos, jamás reconoceremos nuestra situación a la hora de arrepentirnos y necesitar a Cristo para justificarnos, en vez de hacerlo nosotros mismos. Solo engordaremos nuestro orgullo dejando pasar el tiempo sin arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Esto significan las palabras de Romano 3:9, cuando Pablo escribe que todos estamos bajo pecado, añadiendo los versículos 10 al 12 que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí el apóstol hace referencia a que nadie entiende acerca de las verdades espirituales que tienen que ver con el Evangelio o la palabra de Dios. Se trata, por tanto, de una inutilidad espiritual, no técnica o de conocimiento, ya que la carne para nada aprovecha. En los versículos 13 al 18 se añaden efectos que esta inutilidad provoca, como es el engaño, la maldición, amargura
y hasta el derramamiento de sangre que salen de nuestros labios cuando acusamos a los demás, por ejemplo, quebranto, desventura y ausencia de paz. En resumen, y como revela el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso necesitamos que nos sea dado el entendimiento desde lo alto, como cuando en Mateo 16:17 Jesús le dice a Pedro que su afirmación acerca de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, solo le fue revelado por su Padre que está en los cielos. Por eso el propio Pablo en el siguiente capítulo 4 de Romanos nos dice de qué manera podemos arreglar nuestra situación, repitiendo en los versículos 7 y 8 las mismas palabras reflejadas en los dos primeros versículos de este Salmo 32. Y como bien explica en el versículo 6 de Romanos 4, esto hace referencia a la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. En resumen, sin integridad, honestidad y sinceridad, no se puede ser bienaventurado ante Dios, ya que ser bienaventurado es cumplir con el propósito que Dios nos ha dado en esta vida. Para poder cumplirlo, Dios nos capacita, produciendo en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, según Filipenses 2:13. Solo así podemos alcanzar el verdadero gozo, que es mucho más que ser feliz según lo entiende el mundo, ya que la felicidad del mundo depende exclusivamente de la emoción y de las cosas materiales que uno posee. Pero el gozo en el Señor va mucho más allá de lo anterior. Se trata de propósito, lo cual da sentido a nuestra vida. Solo Jesús alcanzó en esta tierra la perfección para ser considerado alguien con un espíritu en el que no hay engaño, porque todos nosotros caemos a veces en cierta hipocresía cuando señalamos el pecado de los demás exigiendo justicia mientras callamos los nuestros, como hizo David cuando Natán le contó el relato del rico que sacrificó la única oveja del hombre pobre en el capítulo 12 de Segunda de Samuel. ¿Cuántas veces no somos conscientes de que todos los creyentes, o no, participamos de la misma naturaleza? La única diferencia es la gracia que por misericordia divina se nos aplica sobre los cristianos, pero todos sabemos de quién procede el mérito. Nunca nos cansemos de alabar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por ello. Por lo tanto, no pidamos justicia para los demás, sino la misma gracia y misericordia que Dios tuvo con nosotros. Cristo vino a salvar, no a condenar, y sabemos que todo lo que hayamos hecho o dicho finalmente saldrá a la luz. Por eso en 1 de Pedro 2:22 leemos que Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, ratificando las palabras de Isaías 53:9 en referencia al siervo sufriente que es Cristo, según las cuales nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Pero en nuestro caso las caídas puntuales forman parte del proceso de santificación que es consecuencia de la regeneración a través del perdón, ya que sabemos que el engaño continuado es propio de los hijos de quien es el padre de la mentira, Satanás, y que solo desean hacer su voluntad a tenor de Juan 8:44. Porque una cosa es caer en pecado como creyentes que somos y otra diferente es practicarlo, como hacen los incrédulos no regenerados en Cristo. Por todo lo anterior, al verdadero creyente le interesa mucho no callar nada ante Dios una vez que ha sido perdonado, no presentarse ante Él como lo que no es con espíritu engañoso. Porque como escribe John William Reeve en su comentario, ¿quién no está dispuesto a declarar todos sus débitos y cuentas pendientes cuando otro se ofrece para pagarlos? ¿Quién no declararía su enfermedad si estuviera seguro de que con ello le garantizan la cura? La fe verdadera no solo sabe que la doblez no tiene sentido delante de Dios, sino también que ya no es necesaria. El creyente no tiene nada que esconder, se ve a sí mismo como transparente, desnudo y desguarnecido delante de Dios, y una vez aprende a verse a sí mismo tal y como es, aprende también a ver a Dios tal cual Él se revela. En el espíritu de aquel que ve la verdad de sí mismo a la luz de la verdad de Dios, la doblez no tiene razón de ser,
porque la propia verdad de Dios le muestra que en Cristo ha sido hecho perfecto, aunque en sí mismo sea el mayor de los pecadores. Por tal motivo, el apóstol Pablo no tuvo reparo en reconocerse como el primer pecador en 1 de Timoteo 1:15, sabiendo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar precisamente a los pecadores. Al haber sido comprados por precio de sangre, según 1 de Corintios 6:20, ya no nos pertenecemos, somos de Cristo, y por eso el Evangelio nos hace libres para ya no sentir la culpa con la que cargábamos antes de nuestra regeneración. Ahora llevamos otro yugo ligero y fácil de llevar, que es el de Cristo, y no hay que tener reparo en reconocer lo que somos como pecadores, porque ya hemos sido justificados ante Dios. No hay necesidad de justificarse ante los demás aparentando ser lo que no somos. La hipocresía está basada en esta apariencia inútil cuando ya hemos nacido de nuevo en Cristo. El hipócrita se niega a dejarse morir desprendiéndose de su ego al estar su mente ocupada en sí mismo y no en Cristo y su palabra. Por eso, aunque haya sido clavado junto a Cristo en la cruz, sigue agonizando sin morir en aquel aspecto de su personalidad, en vez de morir para cargar con su cruz, negándose a sí mismo y siguiendo como discípulo al Señor de la cruz. Los cristianos no somos mejores que nadie, sino honestos al poder afirmarlo sin rubor ante los demás. Pero ahora el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios en cuerpo y espíritu. Somos lo que somos por la gracia de Dios, vasos de barro inútiles sin ella, y seres débiles que tropezamos y caemos constantemente para ser levantados una y otra vez por la mano de nuestro Señor. La santificación es esto, y el Espíritu que mora en nosotros nos va guiando en este proceso vital hasta la muerte, por medio de una fe no fingida, como la que vio Pablo reflejada en Timoteo, según describe en 2 de Timoteo 1:5. La iniquidad mencionada en este versículo 2 del Salmo 32 se refiere a las cosas que en apariencia hacemos bien, pero con una motivación equivocada o con mala intención. También tengamos cuidado porque el corazón es engañoso, más que todas las cosas, y podemos llegar a creer lo que nosotros queremos creer por interés, aunque el juicio sea erróneo. Saber discernir es parte de esa sabiduría que tenemos que pedir al Padre cuando nos falta para que nos sea dada, como se nos enseña en Santiago 1:5, con la finalidad de alcanzar un espíritu no engañoso y por tanto ser bienaventurados, como nos revela el Salmo. Solo a través de la palabra podemos darnos cuenta de la suciedad que guarda nuestro corazón y poder así limpiarlo mediante el arrepentimiento y confesión para alcanzar la bienaventuranza. Esto es lo que el rey David consigue en el Salmo 32 por medio del perdón, siendo honesto con la palabra de Dios y sin pretender justificarse ante él. Y en esto consiste la dicha del perdón que da título a este salmo, es decir, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Por lo tanto, no seremos bienaventurados sino desgraciados si decimos que no hemos pecado, porque entonces le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Versículo 10. Caminaremos por este mundo sin conocer el propósito de Dios en nosotros y sin saber lo que es sentir el gozo de nuestra salvación.